escuchaba pueda entender mal de que cuando hablamos de reconciliación, hablamos de liberar de su responsabilidad a quien que ha hecho un daño. Y me gustaría, si pudieras aclarar este punto, que no se trata de liberar a nivel individual de la responsabilidad de quien ha hecho un daño, sino que tenemos aquí dos niveles en donde hay un nivel en que está ese daño al servicio de la vida y hay otro nivel en donde el individuo se hace cargo y asume ese daño. Incluso una cosa que, bien, ya explicaste muy bien, no voy a repetir lo que hablaste. Entonces... como los periodistas. Está perfecto, entonces, bien. Pero algo que parece importante hablar es que la víctima, su perpetrador, solamente pueden descansar en paz cuando se miran y están justos en eso. Cuando ellos comprenden que lo que pasó fue necesario para los dos sistemas. En un sistema había la necesidad de tener una víctima para cumplir algo, porque muy probablemente en su sistema haya habido alguien que hizo un daño muy feo. Y esta familia excluyó la víctima. Entonces, en este sistema es importante que haga una víctima para que comprendan la integración. Por su lado, en otro sistema donde hay un agresor, la agresión es importante, porque en este sistema muy posible que también tenga habido un crimen. Entonces es como compensar, pero eso no pasa en el consciente, eso pasa en un proceso sistémico mucho mayor que la comprensión que nosotros tenemos. Pero hay un equilibrio en un plano que es este plano mayor que hablas. Perfecto. Además de eso, en nuestro plano, en nuestra conciencia del cotidiano, alguien hace algo a alguien. Eso necesita ser reparado, este daño necesita ser reparado. Y algo muy importante, necesita ser reparado de manera justa. Y ahí entra la reconciliación, porque si hay una reconciliación, si hay un acuerdo, está bien para los dos. Si hay una decisión impuesta, ¿sí? Sí, impuesta, sí, arbitraria. Si hay una decisión que viene de fuera y que juzga ser la más correcta, pero no está bien para las partes, para las dos personas o para los dos grupos, lo que sea, eso se va a repetir y repetir y repetir. Entonces, cuando tiene una decisión justa, la víctima se siente bien, porque bien, el daño fue compensado. Y el perpetrador siente bien, tuvo una sanción, pero esta sanción debe la medida necesaria. Entonces, cuando los dos están bien con el pago, los dos pueden descansar. Y lo que vemos en el campo de constelación es que hay una paz muy grande cuando víctima y algoz se acostan. ¿Acostan? Sí, se acuestan. Se acostan juntos y descansan juntos. Entonces, aquí en el campo de constelación, nosotros vemos que hubo paz, que la profunda reconciliación ocurrió. Sí, pero en la vida eso se va a resonar. Esta información se va a llegar en un momento. Y lo que vemos es que llega muy rápido. Qué interesante. ¿Respondí? Plenamente, además quedó aclarado cómo lo legal, lo judicial,
solamente puede mirar una dimensión de la totalidad del fenómeno. Esta que tiene que ver con el perpetrador y la víctima, pero no puede, lo legal, el sistema judicial, no puede incluir en su mirada toda la dimensión sistémica. ¿A dónde nació esto? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que lleva a estos dos sujetos a interactuar en esta dinámica? Entonces ahí quedó, me parece a mí, mostrada con claridad el valor que tiene integrar, o el valor que aporta la mirada sistémica en el tratamiento de una situación. Así Sí, que, gracias. gracias por preguntar. Entonces, Liane, yo sé que vos vienes haciendo experiencias, no solo en lo judicial, sino en otros campos así que, y también me gustaría, así como nos has contado, toda esta evolución que es bastante en lo judicial, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la medicina, y qué pasa en el ámbito de educación en bien, Brasil? vamos a empezar por la salud. Entonces, en 2019 hubo una ley nacional que es válida para todo Brasil, que se llama la ley de PICS, que son prácticas integrativas complementarias. Entonces, esta ley permite que, que en el sistema de salud haga vertentes distintas, áreas del tratamiento complementar, haciendo parte de la salud. Por supuesto, hay un aviso que los tratamientos complementares están para dar una ayuda, un soporte para el tratamiento. No, el tratamiento complementar no saca la necesidad de tener el tratamiento de la medicina tradicional, pero es algo que viene a complementar, a ayudar, a dar acogida y a muchas veces sanar a punto de que no necesite ir al sistema tradicional de medicina. A veces pasa, a veces no. A veces realmente es complementar para traer conforto, paz, bienestar a la persona en su tratamiento. Y a veces es algo que se cura, que se sana en la práctica integrativa complementaria. Entonces, eso fue una ley de 2019 donde incluyeron 29 prácticas integrativas complementarias. Y de entre ellas, está la, porque hablo mezclado de España y de Argentina, entonces, bien, entonces entre ellas lo que está las constelaciones familiares. Entonces, lo que es, yo no tuve la oportunidad de trabajar en el sistema de salud. Hizo un proyecto, pero no, era muy inicial, entonces no lo hice. Pero sé que están haciendo como que una escucha del problema y una mirada a través de las comprensiones de la filosofía de vida de las constelaciones familiares. Entonces, es como que alguien se trae una queja y es posible que la persona que es la terapeuta puede hablar con esta persona sobre las implicaciones de esta enfermedad a través de la mirada de la filosofía de las nuevas constelaciones. También hay trabajo de grupo. Entonces, con los diabéticos. Entonces, en un grupo de diabéticos, un constelador se va a trabajar la diabetes. Entonces, es una otra manera de hacer este trabajo junto a la salud.
Y hoy se sabe que cerca de 56% de las ciudades brasileñas ya cuentan con un servicio de aporte de las PICs, de las prácticas integrativas de salud. Y son muchas, como homeopatía, Reiki, son muchas prácticas, no, son 29. Entonces, es imposible para mí ahora, que no tengo listado, a hablar de todas. Pero es muy importante y está haciendo diferencia. Y cuando una persona empieza a mirar su enfermedad a partir de la explicación sistémica, empieza a comprender y puede despedirse del síntoma, porque el síntoma en este momento ya no tiene por qué estar. Porque todo el síntoma es una fotografía, es una impresión, es una charla de nuestro cuerpo con nosotros mismos, sí, diciendo de algo que no está bien y que necesitamos mirar. Entonces es como que el cuerpo está, mira eso, por favor, mira eso. Toda la enfermedad es un movimiento de sanación. Entonces, cuando podemos mirar eso de este lugar, podemos mirar el síntoma, la enfermedad, con amor y aceptación y agradecerlo porque nos hablando de algo importante, de un rescate que puede ser de nosotros mismos y que puede ser algo que viene del sistema familiar. Sí. Y a veces lo que pasa es que la persona al final no le logra sobrevivir, porque está tan mezclada que no se resuelve con ese descendiente. Pero hubo un movimiento de ese descendiente para hacer la cura. Lo que pasa es que a veces esta persona está tan involucrada por un amor arcaico, ancestral, que no es racional, que es una devoción a algo que pasó con sus ancestros y que tiene que ser mirado. Y por esta fidelidad, la patología sigue en la familia hasta que uno mire con amor, comprenda con profundidad lo que pasó y suelte el pasado. Y si permita empezar algo nuevo, un nuevo movimiento, una nueva mirada. Y eso es muy difícil. Lo que yo hago cuando alguien viene para hacer una constelación de síntomas o de búsqueda de la salud, una frase sanadora que para mí hace un cambio muy grande es: todavía yo sea saludable, yo pertenezco. Entonces, yo sigo perteneciendo mismo que no tenga el síntoma que toda la familia tuvo. Puedo pertenecer siendo saludable. Y ese acto de elegir ser saludable es lo mejor que puede hacer por todos los otros que vivieron en enfermedad y que incluso murieron por esta enfermedad y por este amor arcaico. Entonces, yo no estoy en el amor arcaico, veo toda la historia, reconozco, honro, reverencio toda la historia, pero desde mi adulto elijo un amor adulto. Y un amor adulto es, veo todo, me toca todo, incluyo todo y por todo elijo vivir. Entonces el gran movimiento de sanación de un adulto no es quedarse en la repetición del trauma, en la repetición de la enfermedad por amor arcaico, sino dejar eso en el pasado porque ya tuvo su misión y decidir vivir. Y así viviendo, honra mucho más todos los que murieron, mucho más todos los que se quedaron enfermos. Porque viviendo es dar más vida al sistema.
Tremendo, tremendo, Lean. Y me quedaba pensando que lo que dijimos en relación a las leyes, a lo jurídico, vale perfectamente también en esta profesión. Es decir, la medicina trabaja a un nivel y lo Perdón, que en la aporta medicina, la medicina trabaja a un nivel del problema. bien. La medicina convencional mira un nivel del fenómeno. Y es solo desde este campo donde podemos aportar toda esta mirada que vos nos estás explicando. Liane, vos sabes que yo tengo mi corazoncito por lo pedagógico, por la educación. Sí, Y sé, y sé maestro. que vos, y sé que vos tienes también un recorrido interesante en esto. Y la verdad que me gustaría que nos cuentes algo también de cómo están caminando las constelaciones en esa dimensión. Sí, bien, en Brasil hay un movimiento que se llama constelaciones pedagógicas o constelaciones por la educación. Y las personas trabajan de distintas maneras en este tema. Yo he leído algunos libros que hablan sobre eso y de todo tomé en mi corazón, los respeto, los honro, son maestros que empezaron el trabajo. Y a partir de eso, de toda mi experiencia, yo hice un proyecto de poner las constelaciones en las escuelas. Incluso es un proyecto que estaba obvio que dentro de la realidad. Entonces en Brasil hacíamos este proyecto con la realidad de Brasil. Claro. Estaba para hacer este proyecto en España. Fui convidada para llevar este proyecto para España y hubo la pandemia. Entonces se cortó por hora todo. Pero el proyecto que yo desenvuelvo en Brasil es junto a las escuelas. Entonces lo que hago es, tomo mi proyecto, pongo abajo del brazo, voy a la escuela, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liane, y bla, 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 y me gustaría saber la realidad de la escuela, y bla, 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 bla. Entonces voy a proponer algo para hacer un movimiento en la escuela. Las primeras veces que fui, las personas no sabían mucho de qué yo hablaba. Ya sabían que había constelación, incluso porque empecé este proyecto en una ciudad que fue una de las primeras consteladoras en esta ciudad. Entonces era un poco conocida, entonces eso me abrió puertas. Pero de igual me fui con el proyecto debajo del brazo para presentarlo. Y lo que pasa es que en las escuelas podemos hacer distintos trabajos. Podemos hacer grupos con maestros, con profesores, para sanar lo que pasa con los profesores. Podemos hacer grupos con la administración, con las Sí, el personas de equipo de arriba, conducción, sí, sí, sí. quien toma las decisiones. Podemos hacer grupos con los padres. Y lo que mi experiencia me habla es que lo que más tiene fuerza es cuando una escuela te elige hacer en los tres ámbitos. Entonces nosotros vemos que los problemas que los profesores tienen no son problemas con la escuela. En realidad no son problemas con sus colegas ni tampoco con sus alumnos. Son problemas de sus sistemas familiares. De igual, los problemas de los niños no son problemas de los niños con la escuela, sino de algo de sus padres que llevan a la escuela como un síntoma para que sea veído y para que se tome una acción. Y de igual, cuando hay un problema con la dirección,
es porque también hubo en su sistema algo que por eso toma una posición de dirección. ¿Qué necesita esta persona? Mirar sobre la autoridad. ¿Cómo ejerce la autoridad? ¿Desde qué lugar ejerce la autoridad? Entonces, cuando podemos mirar las tres partes y trabajar las tres partes, es como que todo se mueve en una espiral. Entonces, vosotros me van a preguntar, bien, todo se va como una maravilla, ya que los tres están haciendo los movimientos. Sí. Es un caos, porque hay que desorganizar para después organizar. Entonces, es como que al principio, cuando las personas empiezan a hacer el trabajo, sean los padres, sean los profesores, sea la dirección, el primer movimiento es sacar la intención de poner la culpa en el otro. La culpa es del profesor que no ha sabido dar aula. La culpa es de la dirección que no sabe dirigir, no mira la necesidad de la comunidad. No, la culpa es de los padres que no saben educar a sus hijos. Y aquí no hay que hablar de culpa. Hay que hablar de un dolor, de un trauma profundo que está saliendo como un pedido de ayuda para ser sanado. Y cuando tenemos esta mirada, es más fácil hacer el trabajo. Entonces también es dejar para las personas la sabiduría de que tomar su parte de la responsabilidad hace un movimiento y un cambio mucho más efectivo y mucho mayor que poner la culpa en alguien. Y todos nosotros, muchas veces, estamos en ese lugar de no sentirnos tan pequeños que no tenemos fuerza para hacer algo. Entonces, no me responsabilizo por lo mío, tampoco veo el otro, y porque no veo el otro, tampoco me veo a mí. Entonces, uno de los primeros trabajos que se hace en una escuela es invitar a las personas a tomar en su lugar. Esta es la primera cosa. Es hablar del lugar, es hablar de la jerarquía, es hablar de que cada uno tiene su espacio y que todos pueden trabajar juntos. Entonces, por ejemplo, si dos profesores se pelean, y a veces pasa en la escuela, es útil mirar cómo está la relación de esos profesores con sus hermanos. Mira que constelación no hay regla. La regla más profunda de las constelaciones es que no hay regla. Pero sabemos que a veces cuando algo pasa, podemos empezar por esto porque es un señal de que puede ser que sea por ahí. ¿Me hago comprender cuando hablo eso, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si dos profesores se pelean, es muy probable que tengan problemas con sus hermanos. Entonces, una profesora se peleaba mucho con otra profesora, pero no tenía problema con hermano ninguno porque no tenía hermano que supiera. Entonces, cuando hacíamos el trabajo, apareció los abortos. Que para mantener el respeto con la familia, no se va a hablar de eso, incluso porque los abortos pueden ser de otras generaciones y no ser de su mamá y no ser de ella propia, pero estaban allí los iguales que eran olvidados.
Entonces, cuando un profesor se pelea con la dirección, estamos hablando de la jerarquía. ¿Cómo está la jerarquía en este lugar? Entonces, es llevar para la escuela haciendo grupos como yo trabajo. Yo hago algunas charlas para hablar de la teoría y llamar a las personas para una nueva mirada, y hago ejercicios sistémicos entre las personas. Es así que empezó, despacio. Porque es importante ver que en las escuelas es donde hay más dolor. Hay mucho dolor. Hay el dolor de los hijos que dejaron su casa para irse a la escuela. Hay la culpa de los padres que se sienten aliviados que sus hijos no están en casa y que pueden tener unas horitas de descanso o de trabajo, lo que sea. En Brasil, en especial, hay los profesores que no son bien pagos, y es una realidad que para mí los profesores tendrían, por ser una clase formadora de los niños, mi posición es que tendrían que ser mucho más bien reconocidos y más bien pagos, pero lo que pasa es que no son tan reconocidos así. Entonces hay muchas dolores que están mezcladas. Entonces yo estoy con un dolor, te proyecto este dolor, pero tú ya tienes tu dolor, entonces es como que reaccionas a mi dolor con tu dolor. Entonces, cuando podemos mirar a eso, es importante. Y aquí hay algo que me acuerdo, que fue invitada por una directora de una escuela. Ella era directora y también maestra. Era una escuela pequeña. Entonces fui invitada para hacer una charla, y como hicimos ayer, Mario, de hablar un poco para combinar las cosas, fui a hablar un poco con ella. Pero ella estaba en un lugar de Leila. Pero ella estaba en un lugar de salvadora. Y su inicio de charla fue: bien, yo separo una parte de mi salario para dar a los padres que necesitan comprar una ropa para sus niños. A veces trago una comida de casa, como que una saca de arroz. Entonces estaba haciendo mejor que los padres, sin respetar el destino de los padres, y de una posición de salvadora. Entonces, y ella seguía hablando, porque yo hablo para los profesores que tienen que hacer lo mismo y ellos me critican. Entonces estaba en búsqueda de alguien para decir a los profesores que ellos tenían que hacer lo que ella pensaba que, o sea, manipulación. Entonces, cuando yo empiezo a hablar del adulto y hablar de que necesitamos mirar a estas crianzas, esos niños, con sus padres detrás de ellos, porque ellos tienen padres, y los profesores, por más amorosos que sean, no son mejores que sus padres. Entonces, esta habla no fue muy bienvenida. Y yo hablo lo que siento que es necesario. Y no iba a hacer un buen trabajo si no iba a sentirme plena haciendo un trabajo fiel a la filosofía, si empiezo ya de esta manera.
Entonces, cuando una de las cosas que más chocan los profesores es oír que los niños tienen los mejores padres para ellos. Pero ¿cómo? Sí, hay una cuestión de lealtad, de fidelidad, hay una cuestión de equilibrio. Entonces, los niños tienen los mejores padres para ellos y el papel del profesor está lejos de ser padre de sus alumnos, está lejos de ser mejor que los padres de los alumnos. El profesor es ser profesor, es facilitar la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Y nada más que eso. Y cuando un profesor hace solamente eso, hace lo tanto grande que necesita hacer. Y lo hace con la maestría que un profesor puede tener. Y no se mezcla con aquello que no puede hacer. Porque eso de un profesor tomar este espacio tan grande invadiendo las familias, hace con que él mismo tome una carga que él no puede sanar, porque está se metiendo lo que no le cabe. ¿Me hago comprender? Sí, totalmente. Entonces, ese lugar de traer la conciencia para los profesores de cuál es su lugar, de traer para los padres de cuál es su lugar, de traer para la dirección una dirección más efectiva, con una mirada más atenta para los alumnos, para los profesores, pasa por tomar sus propios padres, pasa por saber su propio lugar. Y eso es un trabajo de semilla, que si empezamos en la escuela, sanamos desde la base. Y la próxima turma que viene, los próximos alumnos que vienen, ya toman profesores más sanados. Y así hacemos una sanación que se va de pequeño, de poco, pero se va a hacer grande. Cuando esos pequeños tengan 20 años. ¿Comprenden? Entonces es un trabajo de semilla con mucho amor. Es un trabajo que, mira, tenemos que hacer, todo el trabajo tenemos que hacer con respeto, pero ese con un respeto todavía mayor, aún mayor. Bien. Pero un respeto mayor. ¿Por qué? Porque estas personas no pidieron su ayuda. La ayuda viene de un otro lugar, de una oferta. Entonces esas personas, muchas están en resistencia. Y la resistencia viene del tamaño del dolor. Entonces es como trabajar con mucha sutileza e ir abriendo la conciencia a partir de las fuerzas del amor, a partir de la filosofía, a partir de hacer un trabajo de acogimiento a todos. Y comprender que no hay víctima ni algoz. Hay historias que se mezclan para un cambio de todos. Y que a veces si pasamos por un momento de mucho dolor, es porque luego viene un momento de mucha luz, de mucha comprensión. Porque la vida es ondulatoria. Entonces no tenemos algo que sea lineal. Y eso no es vivir. Eso es estar en otro lugar que no la vida. Puede ser que un vivo que esté así, esté en la muerte junto con otra persona, con un muerto. En fidelidad este muerto. Pero la vida exige movimiento. Entonces,
si estamos aquí, empezamos a caer, por favor, que caiga mucho, pero cae con todo, cae mucho, porque cuando llega al final, toma fuerza para subir y hacer su salto cuántico y empezar de nuevo con una nueva fuerza, más fuerte que la anterior. Pero para eso hay que pasar por el desafío de permitirse caer. Liane, se nos corta de nuevo, volvemos a ingresar para que podamos hacer un cierre. Un encuentro sería para cada una de estas dimensiones que hemos estado trabajando. Pero bueno, vamos aprendiendo. Entonces vamos a un cortecito y reingresamos. Bien. Sí. Reingresamos todos. Sí.